Yeah. Yeah. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Te Agüeves Podcast. Recuerda vernos por las diferentes plataformas digitales: Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. El día de hoy tenemos un político de mucha experiencia, ex legislador por 2 periodos, también fue ministro de gobierno. Muchas gracias al abogado Henry Cucalón por aceptar este conversatorio en este podcast que justamente está enfocado en generar empatía del ciudadano hacia la política, ya que sabemos que a veces las personas que estamos vinculadas a la política un poco nos hacen mucho ruido y no somos tan queridos en algunos momentos de la que ha pasado en nuestro país. Henry, bienvenido. Gracias, un gusto compartir contigo y un saludo a todos quienes nos van a ver aquí. Sí, bueno, Henry, abogado, tiene 2 maestrías, justamente fuimos parte de un gobierno un poquito complicado para mucha lectura de los estudiosos de la política. La historia que a veces no se cuenta, que hemos estado tras bastidores, entendemos que han pasado ciertas cosas por coyunturas del momento y que hay cosas que lastimosamente nosotros no controlábamos. Pero en esa experiencia, vamos desde el inicio. Henry Cucalón, ¿cómo te metes en este relajo de la política? ¿Dónde fue? ¿En el colegio, en la universidad? A partir del colegio me interesó mucho el quehacer nacional, lo que pasaba en el país y la historia. Me gustaba mucho leer sobre los presidentes, sobre la historia del país, pero con una pequeña diferencia de lo que nos daban en los libros, que en mi época era de LNS, me acuerdo, era que no me interesaba solamente conocer cuándo nació o cuándo murió un presidente o cuándo fue su mandato. Me gustaba ver qué es lo que hay detrás de la historia, detrás de la política. Eso sumado a un espíritu de luchar en el buen sentido por conocer la verdad, el derecho, la justicia. ¿Pero hacías dirigencia dentro del colegio? No, en el colegio no. Ya en la universidad sí. Me interesaba mucho el derecho público, todo lo que era derecho constitucional y político, lo que es el Estado, sus instituciones, las funciones del Estado, entre otras cosas. Y ya hice dirigencia estudiantil y me hice bastante conocido porque pasaba politiqueando, si se cabe el término, exactamente, preocupado siempre por lo que pasaba en el país. De hecho, una de las cosas que chocaba con mis compañeros es que yo quería una universidad un poco más politizada de lo que pasaba afuera. Como era en la década de los 50 o 60, que la universidad salía a marchas a favor o en contra de los gobiernos. Y en mi época, en los 90, todavía la gente pensaba que ese no era el camino. La línea. No por revoltoso, sino por una causa. En todo caso, siempre sentí esa preelección más por el derecho político que por un derecho comercial, mercantil, que es absolutamente legítimo o válido. Y bueno, ya estando en la universidad tuve una oportunidad laboral que creo que marcó mi rumbo para poder ser consecuente entre lo que yo quería y tenía que hacer. Un profesor mío fue designado procurador general de la nación y me llevó para trabajar como secretario de la misma. Eso fue a los 24 años. Entonces, eso marcó mi ingreso a la función pública, que también me sentía muy cómodo. Tú puedes ser político y no ser servidor público. Puedes ser servidor público y no lo otro. Pero te sirve de mucha experiencia para un arranque. Definitivamente. Y de eso ya han pasado 25 años. Y ese es mi inicio, digamos, en el quehacer público, en el quehacer del país, y una cosa fue llevando a otra. Ahora, en este sentido, ya te comienzas a involucrar en la política, ya nos dijiste cómo iniciaste, pero ¿cómo llegas al Partido Social Cristiano? Bueno, es una historia bastante particular y más común de lo que la gente se imagina. Yo no provengo de un proceso de formación política ni de afiliación, sino que es el año 1992, cuando León Febres Cordero llega a la alcaldía y después con Jaime Nebot, ellos llamaron a profesionales jóvenes, no importa su condición ideológica o partidista, para que comiencen a laborar en la municipalidad de Guayaquil. Obviamente que había votado a mucho orgullo. Siempre agradeceré que León y Nebot nos rescataron del marasmo que vivía Guayaquil en el año 92. El cambio fue abismal. Y que uno sentía orgullo de haber votado por ellos
sentía orgullo de haber trabajado en esa administración y yo siento sano orgullo de haber aportado un granito de arena para el desarrollo de la ciudad y por tanto de su gente. Cuando terminé mis funciones en la Procuraduría, recibí la invitación del abogado Jaime Nebot para que vaya a trabajar de secretario de la Municipalidad de Guayaquil, como un abogado que en ese momento era experto en derecho público y en contratación pública, no como político ni nada. De hecho, el abogado Nebot no conocía mi perfil de politólogo vago, por así decir. Así que así fui a trabajar. Estuve más de 8 años de secretario municipal, una persona muy allegada a él, trabajaba de la mano con el alcalde. Y estando ahí, sin ser afiliado, ¿por qué te digo que es muy común? Porque le pasó también a otros compañeros míos que estuvieron antes en el mismo puesto y en otras funciones. Siempre uno de los servidores municipales que el abogado pensaba que le había hecho con honestidad y con eficacia y solidaridad, se le daba una oportunidad. Y él me pidió para ver si quería ser candidato asambleísta en el año 2012, 2013. Y yo acepté. Pensaba que ya había cumplido un ciclo en la municipalidad y pasé directamente a ser candidato, pero eso no obedeció a un tema totalmente partidista, sino un tema que en su momento lo practicó mucho el Partido Social Cristiano y algunos partidos, que es de auspiciar, así no seas militante o afiliado. Muchísimos pasaron así. Y de la confianza que generaste en toda la trayectoria que trabajaste con ellos. Entonces, por eso fui primero elegido candidato y después por sufragio popular 2 veces asambleísta. Ese fue mi origen de la vinculación ya a una parte mucho más política. Tú más que nadie lo sabes. Ya cuando eres congresista, ya la política está, digamos, en tu vena. Pasas todo el día tramitando, negando leyes, fiscalizando y haces un discurso político. Desde que amanece hasta que anochece. Entonces la gente vio el funcionario municipal dar este paso a una persona política 24 horas al día, por así decirlo. Ahora, asambleísta en 2 periodos. ¿Cuáles de los 2 periodos te agradó más? ¿El primero o el segundo? Creo que el segundo fue mucho más efectivo, pese a que el último año, claro, vas acumulando experiencia. Por eso yo no soy partidario de ponerle límite a las reelecciones a los asambleístas. Creo en el límite en funciones ejecutivas, alcaldías y presidencias, nunca en la legislativa. Coincido con lo que dices. Ni para asambleístas ni para concejales, porque con el tiempo tú vas mejorando, vas aprendiendo, vas perdiendo miedos. Y sobre todo por la carga burocracia, a veces para crear leyes, en un periodo a veces no se basta. Exactamente. Entonces creo que en mi primer periodo fue de aprendizaje. Fue un momento muy, muy duro porque éramos solo 8 legisladores socialcristianos. La segunda asamblea. La del 13 y 17. Eran creo que 13 de creo. Entre los dos hacíamos 20, 21. Sí. Y el correísmo eran 107. Oh, no. Entonces, maestro, nuestro voto era un solo. Más allá que yo rescato algo. Esa aplanadora que la gente critica, por eso votó el pueblo. Sí. Porque yo también he sido muy crítico con algo. No es ser que el pueblo es brillante cuando lo elija uno y no es brillante cuando elija otro. No, pues la democracia no funciona solamente cuando uno gana. Uno tiene que aprender de los procesos. Pero evidentemente nuestro voto nunca sirvió, si se cabe la palabra. Pero fue un proceso en cual tú vas aquilatando tu preparación, lo que vamos a ir perdiendo el miedo y que la gente vaya conociendo tu voz. Creo que en mi segundo periodo, mi presencia fue mucho más relevante, más fuerte. Incidí en muchas más cosas. Sí, había mucho más peso. Sin embargo, siento el límite que en los últimos 4 años, 1 año, pasamos dando discursos en una computadora por Zoom. Claro. Y es bastante complicado para la dinámica parlamentaria estar con un Zoom y no estar ahí en el pleno o donde más uno es diputado. ¿Dónde uno es más diputado? En el pleno. No. En las comisiones, complemento. Las comisiones son donde cobra vida todo lo que es el parlamentarismo, porque el debate es enriquecedor. En el pleno es bueno, es fuerte políticamente, pero las cosas van ya casi medio armadas. Tú ya ves casi el resultado. Exactamente. En las comisiones es más fuerte el cabildeo y todo. Uno aprende a legislación y uno aprende a estudiar temas que uno no domina cuando uno está en la comisión. En mi comisión,
en los 4 años que estuve en la Comisión de Justicia. ¿En qué comisiones has estado? Yo estuve 4 años en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Ok, la de los y GAT. 4 años en la de Justicia. En esta última, bueno, en la primera pude poner en práctica todo lo que había aprendido de GATS. Saliste de un O sea, municipio. Sabía mucho al tema, pude aportar, algunas cosas las acogieron. En Justicia, la verdad que me sentí realizado como abogado, como una persona que le fascina el derecho público. Tú has citado unas maestrías en administrativo constitucional. O sea, algo sé del tema. Entonces me sentía como pez en el agua y aprendí muchas cosas. Yo de penal, por ejemplo, sabía lo que tenía que hacer como abogado por cultura general. Pero hacer las reformas penales que hicimos en esa época me obligó a estudiar 3 veces más de lo que yo había hecho en la universidad. O sea, me obligué por responsabilidad ante los ciudadanos, me obligó a estar a la altura de las circunstancias. Ahí van decanos, van especialistas y obviamente uno no podía desentonar. Tienes o como que yo estar al siempre nivel. digo públicamente y en mis entrevistas, yo no le tengo miedo a equivocarme. Las equivocaciones están ahí, a flor de piel. O inclusive a la crítica que me digan, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Henry. Y eso es normal. Yo lo que le tengo pavor, a lo que le tengo miedo, es hacer el ridículo, de decir alguna sandez, algo que no tiene Mejor es no quedarse tiene callado prueba. en ese O sea, momento. algo que dice, o sea, en pocas palabras, hacer un meme. O sea, que la gente se me ría, no porque no esté de acuerdo a mí, sino porque he dicho alguna estupidez. Sí, sí. Y para evitar decir alguna estupidez, tienes que prepararte, ¿me explico? Tienes que estar ahí Ahora, al día. en esos periodos, ¿cuál tú consideras que ha sido como el que más te marcó? El segundo. El segundo. O El sea, ¿pero qué momento específicamente? Varios momentos. Porque se cambiaron de presidentes varias Sí, veces. varios momentos porque fue me bien tocó polémico. un rol de fiscalización más fuerte. En mi primer periodo no hubo ningún proceso de fiscalización. Me tocó hacer la interpelación del presidente del Congreso de la época. Claro. ¿Me explico? Básicamente eso. Aunque reconozco algo, en mi primer periodo hubo un tema muy, muy interesante jurídicamente. Más allá que mi voto no incidió en nada, voté en contra. Hicimos el trámite de las enmiendas Ok. que, de conformidad con la Constitución, tenían 1 año para el primer debate y el segundo debate. Diciembre el 14, diciembre el 15. Y creo que me esforcé por hacer el mejor discurso, desde mi punto de vista, que podía dar en representación de la gente, desde el punto de vista político y jurídico. Estuvimos a la altura de las circunstancias. Y nunca me olvidaré que en el segundo debate solo estaban los Alianza País y estuvimos los 8 del PCC ahí. Ya te imaginarás, habían cientos, miles de personas alrededor. Era un momento de júbilo. Salía la cara de Rafael Correa en toda la pantalla, el mural de Guayasamín. Era épocas de gloria. Uno que más o menos ha aprendido de la historia, sabe del corsis y recorsis del tema. Y no fue poca cosa hablar sabiendo que todo el mundo está en tu contra. Pero a la larga, mi querido amigo, y quienes nos siguen, esos momentos en que pierdes, ganas, va forjando el carácter de un político, ¿no? Claro que sí. Porque esto no solamente cuando estás en la cima, en el momento dorado de las cosas, sino que los políticos se tienen que ir forjando también a punta de golpes, no solamente a punta de aplausos, ¿no? Claro. Entonces fue una experiencia que valoro, ¿no? Antes, cuando uno pierde más, uno dice en las votaciones o en una ley que está impulsando, uno se da cuenta qué son los errores que cometiste. Exactamente. Y en la siguiente que te toca va mejorando. aprendiendo, va aquilatando cuáles son los temas. En el segundo periodo hubo mucho de fiscalización. Estuve en todos los juicios, intervine, en algunos hice de interpelante. Inclusive yo era uno de los proponentes del juicio fallido a Jorge Glass, que se cayó porque ya no era vicepresidente. Ya salió. Hubo temas álgidos como las sesiones posteriores, porque no nos quisieron que lo hagamos en el Pleno, las sesiones posteriores a los hechos de octubre del año 2019, donde hubo mucha presión para juzgar a algunos compañeros asambleístas. Así que fueron momentos bastante álgidos también, ¿no? ¿Cómo llevas el tema mediático, no la parte positiva, sino la de los ataques? ¿Por qué te pregunto eso? Porque eso, desde mi percepción, lo que he tenido de experiencia, eso repele al joven que quiere llegar a la política. ¿Cómo haces tú para ponerte esa coraza? O unos decían, me tengo que poner casi un escudo, algo para que todo fluya. ¿Cómo haces? Porque son bien viscerales, ¿no? Las canas y las arrugas. Eso es la experiencia, al final de cuentas.
Y también obedece a que yo tengo una parte política posterior a muchos años de servicio público. Y yo debo comprender más que nadie que la crítica es connatural al ejercicio de funciones públicas. De hecho, la Corte Interamericana señala que nosotros tenemos mayor nivel de exposición y debemos tener mayor nivel de tolerancia a las críticas. Y si no, dedícate a otra cosa. Tenemos digamos, una barra, una tabla distinta en que se mide eso. Entonces, la crítica no le temo al rechazo, no, tampoco, eso es normal. Lo que a nadie le gusta, no solamente a mí, es que hagan una campaña difamatoria, orquestada, básicamente alguien que tú no puedes replicar, porque si te lo hacen a nivel de troles, a nivel de las redes sociales, con gente que no asume su responsabilidad, porque si mañana en un debate parlamentario o entre políticos a ti te acusan de algo, tú rebates. Exactamente. Y creo que tengo la fortaleza moral y la locucidad para responder en el campo en que me busquen. En el de las ideas, en el de diatriba también no tengo ningún problema. Creo que la gente me conoce. Pero claro, en este tipo de ámbitos tú no sabes a quién te estás enfrentando. Yo por sanidad... ahora, en estos casi 10 meses que estuve en el ministerio, yo siempre manejaba mi propia cuenta de Twitter, donde he puesto siempre canciones, he puesto mis discursos cuando soy diputado. Ahora no leía no es mejor. los comentarios, ni los buenos ni los malos. Y me he propuesto aquí hasta que finalice el año ponérmelos a leer, porque también debe haber unos cuantos buenos de mi salida, así que... Me he propuesto de regalo de fin de año leer los buenos y los malos. Pero mientras estuve en el ejercicio, no los leí. No me loco. Metía a nada. Te vuelves Solo loco. me metía a Instagram, que sí es más light. Sí, es un poco más light, etcétera. Y estoy poniendo otro tipo de cosas. De hecho, y me lamento mucho, voy a volver a hacerlo. En esos casi 10 meses que estuve en la función ejecutiva, no puse en Twitter ni una sola foto de mis encebolladitos del alma. Oh, no. No sé por qué. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Me he propuesto en el 24 volver a poner en Twitter lo que ponía en Instagram. Aquí viene la pregunta del mío. ¿El encebollado con pan o con chifle? Mira, con pan y chifle. Con lo que no debe tener es con canguil. Pero respeto a los que les gusta. Te digo una cosa. Yo comí mi primer encebollado hace 33 años, en octubre del año 1990. Tenía 17. Y en esa época todos los encebollados eran con pan. Y lo normal es que te comas de 2 a 3 panes. Me encanta hacerlo también ahora con chifle. De hecho, ya no como con pan, porque ya estoy viejo y digo que no quiero engordarme. Ya ha evolucionado y se ha ido por el camino del bien. El tema del chifle debe tener unos 15 años. Ya. No siempre fue con chifle. El chifle era más con el ceviche. Sí. Y la gente no comía pan con ceviche. ¿Dónde te gusta comer encebollado en Guayaquil? A ver, una pauta gratis aquí para los locales. Tengo muchísimos lugares después de tantos años. Y el primer lugar donde comí es en la marisquería El Lechón. El Lechón, sí, bueno, ahí en Víctor Manuel Rendón y Boyacá. Sí. Pero tengo 27 años también comiendo en el Pez Volador, ahí por la piscina olímpica, ahí en la calle Luque. A la señora Angélica Cujilán la conozco desde cuando tenía esos kioscos que si los tocabas se podían desbaratar. No digo los kioscos de la regeneración urbana que ya vinieron en el 2003. No. Estoy hablando de los kioscos blancos, donde ahí mismo tenías que comer parado y si tenías suerte eras uno de los 3 manes que estaban apoyados, con suerte. Así que me da mucho gusto ver cómo ella ha progresado y tiene un lindo local, ha ganado estrellas culinarias de raíces en Guayaquil. Ahí van 2, como mucho ahí donde Valdano, que queda ahí cerca del Colegio San José de la Salle, en pleno centro de Guayaquil, como mucho también donde Cordero Junior, que cae en la calle Chimborazo, a la esquina del Polideportivo Huancavilca. ¿Tú eres fanático de las huecas? Tienes así unas huequitas ahí. Todo lo que te estoy diciendo son No, yo sé, pero con otros platos. No es que eres el típico político que estás en campaña y vas a las huequitas. Tú en los momentos que no hay campaña los conoces, pero no saben ni cómo coger la cuchara. Perfecto. ¿Me explico? Sí. También donde el solitario George, ahí en la 11 y Azuay, en el suburbio de Guayaquil. Ahí nomás te he dado 5 de encebollado. Más allá que en muchos de esos lugares también te puedes comer una buena cazuela. Sí. Te puedes comer una buena guata
también y hacer una banderita, si es que quieres. Ahora, ya regresando un poco más a lo profesional, esto sí siempre te lo quise preguntar y no tuve la oportunidad de preguntártelo. Cuando te proponen ser ministro de gobierno, ya veníamos ya con bastantes problemas en el gobierno. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo te llamaron? ¿Fue un mensaje? ¿Ven a conversar? ¿Ya estaban en conversaciones previas? Pues tú sabías a lo que llegabas y el momento que estábamos viviendo como país. El presidente Guillermo Lasso, el día domingo 5 de febrero, donde se perdió la consulta, tomó contacto conmigo y me llamó para reunirnos el día lunes en el Palacio de Carondelet para conversar. Yo el presidente Lasso lo conocí bastante bien hace algunos años. Trabajamos juntos en la Fundación Terminal Terrestre. Porque fuiste en su momento hasta crítico, pero crítico de buena manera. Aquí viene el tema. Es bueno contar el antecedente. Trabajamos muy bien con él. Él era el delegado del alcalde Jaime Nebot ante el Terminal Terrestre y yo era el delegado del Consejo Municipal y trabajamos juntos en el proceso de construcción, para mí, del mejor terminal terrestre de América del Sur, por lo menos. Inclusive tuvimos una participación muy activa en la campaña del 2013. Nosotros apoyamos esa campaña y yo fui candidato de la 6 y de la 21. Candidato de 6, creo, en Guayas. Y llegué a la diputación fruto de esa alianza. Después, como propio de la política, hubieron momentos donde estuvimos bastante distantes, por así decir, críticos de ciertas cuestiones de la política partidista, si es que cabe la palabra. Y más cuando tú estás en un congreso, que fue el periodo 17-21. En el 21 ganamos en alianza con él, evidentemente lo apoyamos. Y yo cuando salí de la diputación, en el año 21, me dediqué a dar clases y a ser un observador de lo que estaba sucediendo en el país. No hice militancia activa, no quería, creo que ellos tampoco querían, he llegado a esa conclusión. Oh, no. Parece ser que era mutuo, ¿no? El tema de la militancia, más allá que los conceptos los sigo teniendo más claros que nunca. En esas circunstancias, al 5 de febrero y tomando en consideración de que yo como ciudadano había apoyado a la consulta popular, ¿cómo yo no iba a apoyar la pregunta acerca de la extradición? Claro. Solo la gente literalmente de mala fe que quiere ver arder el mundo o que quieren construir sus futuros en base al despeñadero de otros, podían calcular el fracaso de una propuesta del gobierno. Yo no he pensado eso. En todo caso, el presidente me citó y ese día lunes conversamos de la situación del país. Eso fue el lunes 6 de febrero. ¿Y cuál era la radiografía de ese momento? Y lo comenté el otro día en el diario El Universo. Y es verdad, no mucha gente me ha preguntado, sino que como entramos ya en línea de fuego, ya estoy ahí, pero el por qué. Ante la propuesta del ministerio y cuál era el problema ese día, yo lo veía de cierta manera. Para mí el gobierno no solamente estaba en problemas o era débil, era la democracia todo el sistema estaba en un problema porque ya se había anunciado que iba a haber no una nueva jornada de protesta, lo cual es absolutamente legítimo, legal, y que se pueda apoyar, sino jornadas de levantamientos, de movilización, que es el maquillaje para procesos de anarquía, de violencia, de desestabilización, como sucedió en junio del 22 y en octubre del 19. Y conversando con el presidente, llegamos a la conclusión de que, y a la propuesta de que es el momento de darle frente de otra manera. Ante la anarquía, legalidad. Ante la violencia, mayor democracia. Ante los autócratas que proponen barbaries o comunismos fracasados indoamericanos, institucionalidad, democracia y liberalismo humanista, que es lo que yo siempre he pensado. Matices más, matices menos, por así decir. Pero que se enmarque dentro de algo dentro de ese problema fuerte, que hacía que no sea muy apetecible o políticamente incorrecto o un suicidio, como decía mucha gente, yo lo vi como una oportunidad para defender lo que creo que la mayoría de ecuatorianos, no importa su ideología, y lo que yo profeso. Así que en ese momento de vértigo y de problemas, yo acepté en esos días el ministerio e inicié mis funciones el día jueves 9 de febrero. En ese mar, muy aparte de la inestabilidad del Congreso,
del incipiente juicio político. Sí, esa era una variable, pero a mí la variable que más me preocupaba era todo el sistema democrático. Todo el sistema democrático y que haya, de nuevo, un proceso tendiente a hacer caer al gobierno, que es lo que le interesaba a algunos, pero con eso arrastrar un proceso de desestabilización democrática que conllevaba 10 días más, cientos de millones de dólares de pérdidas, desempleo, violencia, caos, y eso no lo podía permitir nada. Entonces yo quería colaborar con eso. A la larga, y tú que fuiste también actor en esa época, ese proceso, gracias a la madurez cívica de los ciudadanos y fundamentalmente de la capital de la República, donde se siente más esto, más allá que las parálisis eran en todo el país, las paralizaciones, ese tema se desactivó mucho y el que comenzó a tomar más fuerza era el que estaba en paralelo, que era el legislativo. Exactamente. Yo creo que el plan de la gente que no cree en la democracia y que quería, digamos, cumplir la conjura de derrocarlo al presidente, jugaron a las dos vías. A la calle, vía levantamiento, y vía esto que en algún momento se tenían que cruzar. Esa es mi impresión, más que como ministro, como un observador de los hechos nacionales. No, pero y un observador en una posición privilegiada, por así decirlo. Así lo vi antes de aceptar. Claro. Y obviamente cuando acepté, lo vi mucho más claro, ¿no? Sí, o sea, porque lo que se vivió en el país en ese momento era una cosa de locos. Estábamos regresando a ser al viejo país. Porque ya el ciudadano sí, en general, todos en su momento cometimos errores a sufragar, pero ya aprendimos de los errores. Y lo que iba a terminar pasando era casi, se puede decir, como un tipo de guerra civil, porque muchos de los ecuatorianos no íbamos a permitir que se paralice el Ecuador. Otra vez más, que vayan, rompan locales, etcétera, que no haya violencia. ¿Por qué? Y de hecho, fíjate, de un hecho anecdótico, sin prejuicio de las críticas que pueden existir al gobierno, de la popularidad del gobierno, nunca hubo una manifestación masiva ni violenta para derrocarlo, para sacarlo. No, era las que existieron eran de grupos específicos. Si bien había, digamos, un debilitamiento ostensible del apoyo y que se veía en las encuestas por múltiples factores, hasta el desgaste de los gobiernos, nunca existió un halo de odio hacia el presidente. No hubo un odio total así. No sé si explico. No, había diferencias, críticas. Diferencias sí, pero indignación. Un odio absoluto no existía. No, porque ese a veces es el caldo de cultivo, me explico, para una movilización general en vista del descontento hacia el gobierno. Llegó un momento en que el descontento hacia lo que podía ser un levantamiento, entiéndase, paralización total, era de mayor desagrado de que si estabas a favor o en contra del gobierno y sus políticas. Exactamente. Nosotros a la larga políticamente nos vimos beneficiados de que la gente no quería que el precio para que saquen un gobierno por fuera de la ley era a sus propias costillas. Claro. Que era el relajo, el vandalismo, la anarquía, la pérdida de empleo, los millones de dólares, la pérdida de la producción. Y todo el mundo iba a sufrir. Todo, desde el más chiquito no solamente hasta el gobierno. No. Aquí estamos hablando que sufre desde el dueño de la tienda. Exactamente. Porque no hay circulante, no hay nada, se paraliza después, absolutamente todo. Cuando esto se desactivó y pasó al político, al legislativo, tú te podrás acordar, pasó exactamente lo mismo. La gran mayoría de ciudadanos no es que per se quería o no quería apoyar al régimen, pero como tampoco querían a los legisladores o no les creían a los legisladores, por eso es que ese juicio político, más allá de mis críticas jurídicas, vivía un limbo. Porque si la gente hubiera apoyado radicalmente a lo que proponían los interpelantes o los jugadores, ya hubieran salido a la calle para pedirles al gobierno o a respaldarlos a ellos o salir del gobierno. Pero tampoco pasó. Y esto no significa que yo soy muy frío en mis análisis, mi querido amigo, en decir, eso no significaba una carta abierta a favor del gobierno tampoco. No. ¿Me explico? Entonces, es un tema que había que estarlo permanentemente monitoreando, por así decir. Ahora, llega la muerte cruzada. Tú estuviste a favor de ese momento. Nosotros igual sabíamos que eso podía pasar. Nos enteramos. ¿Cómo tomaste esas primeras horas? Mira, yo conceptualmente he dado muchos
discursos, ponencias y explicaciones hasta universitarias, nunca he sido muy proclive, muy favorable a esa figura. Creo que es una figura ajena a nuestra tradición republicana presidencialista. Sin embargo, está ahí. Y como tú muy bien sabes, el presidente Guillermo Lasso varias veces anunció que podía ser una medida para zanjar la crisis política. Es decir, una medida legal que está ahí. Cortarla de raíz. No me gusta. Y a mí, de hecho, no me gusta. No me gustaba, pero estaba ahí. Y es obvio que es una alternativa que, estando ahí, siempre estuvo preparada, siempre estuvo, digamos, lista desde varios ámbitos por la crisis política permanente y la conmoción permanente, inclusive en algunos casos generada por actores políticos. No es que fue artificial, no la creamos nosotros para justificar el tema. Yo tenía siempre todo listo para que en el momento que no lo quería, pero si se llegaba a ver una disposición, pueda aplicarse jurídica y políticamente de forma correcta. Porque como tú comprenderás, estimado, querido amigo, no es pues que un presidente decide esto y mañana recién te pones a hacer las cosas. Porque ya tienes que tener todo. Ya tenías que tener todo. Y eso fue lo que finalmente pasó el martes 16 al 17. Recordemos que el presidente Lasso, yo fui uno de los mayores defensores de aquello, de que vaya a la asamblea a defenderse. ¿Sí? Mucha gente decía que no vaya, que le iba a pasar esto, que ni sé qué, o inclusive que la muerte cruzada debió haberse decretado mucho tiempo antes. A mí no me gusta denominarla así, me gusta decir anticipo de elecciones y disolución de la asamblea. Muerte cruzada suena a violencia, suena es muy visceral. A sangre, muy visceral, exacto. Suena medio antidemocrático, suena a dictadura inclusive. Pero antes fue una decisión democrática por la que estás terminando tomando. A eso voy a terminar. Entonces, el presidente que acudió fue como corresponde, dio la cara a sus jugadores, dio su defensa. Eso quedará en los anales legislativos y en los registros históricos para quienes quieran analizar eso. Entró, salió como un demócrata de la asamblea y en el transcurso de la tarde y la noche de ese día comenzamos de nuevo a analizar la poca viabilidad que había, no solamente para el gobierno, sino en general institucionalmente. El presidente llegó a algunas conclusiones en base a los elementos e insumos que uno le iba dando. Y más allá que siempre quedará la incertidumbre de que si habían o no habían los votos, en mi criterio, la crisis política abarcaba o era mucho más que solo el juicio político. No, esa era la punta del iceberg. Porque... Qué buena frase, la punta del iceberg. Tanto así que yo llegué a la conclusión, y el presidente obviamente de mayor manera, de que si ganamos el juicio, el día lunes lo iban a volver a enjuiciar otra vez. Sí. El día lunes retomaban el tema de la fiscal general, que ahora tú lo ves con fuerza. En ese momento tenía más fuerza que ahora. En ese momento sí tenían los votos para destituir a la fiscal general. Inclusive, entonces veíamos que esto no iba a parar, en pocas palabras. Y con esa conclusión de que la crisis política se mantenía y que la crisis política era más que el juicio político, la gente cree que solo es por el juicio político. Para mí, infundado, ilegal, sin bases, sin causales, pero el hecho es cierto que estaba ahí. El presidente llegó a la conclusión, después de todos estos análisis, de que esto iba a superar y que el país, la economía, no podía seguirse deteniendo, paralizándose, enfermándose por toda esta crisis. No, es que... Así él sea parte del tema. Es que lo que se venía era horroroso. Pues, vamos, juicio político, fiscal general, tema de consejos de participación ciudadana, tomar el control absoluto, poner contralor, poner todo. Él toma la decisión histórica de suscribirla, de firmarla. Y a mí me corresponde, como ministro de Gobierno, la operatividad de la misma. Y como conclusión te digo, fue una solución constitucional, una solución jurídica, legal y democrática a una crisis política que permitió que sea el mismo pueblo que decida cómo finalizar esta crisis eligiendo a nuevos mandatarios. El hecho de que hoy día tengamos un presidente de la República elegido en las urnas y no por algún vericueto legislativo, con la legitimidad que corresponde a un triunfo que no ha sido objetado por nadie. Y una asamblea que más allá que haya personajes que hayan repetido, no, es la soberanía popular nuevamente elegida, para mí es el pueblo mismo que franqueó y definió
una crisis política. Es devolverle al pueblo esa posibilidad. Y la responsabilidad sobre todo al pueblo, porque Exactamente. nosotros somos los que elegimos, los ciudadanos. Exactamente. Ahora, en ese sentido, la nueva configuración de la Asamblea, ¿cómo la ves? Bueno, como te decía hace unos minutos, la democracia no funciona solamente cuando ganan lo que unos quieren. Hay un alto porcentaje de personas que repitieron básicamente el grupo político de la RC. 44. Yo lo que quisiera, y no me preocupa, no es que repitan las mismas personas. Yo lo que quiero es que no repitan las mismas actitudes. Las mismas prácticas. Exactamente. Si van cada uno con sus posturas de izquierda, de derecha, ojalá de causa por lo social, otros de agenda económico, y encuentran coincidencias, como fue la elección de dignidades legislativas, bienvenido sea. Muy bien. Lo importante, yo siempre lo he repetido, no es con quién se vota, sino para qué se vota. Que nunca más la conspiración se disfrace de fiscalización, porque lo tengo que sacar porque lo tengo que sacar, porque lo tengo que sacar porque no me cumplió. No, tienes que sacarlo porque violó la ley, porque es corrupto, no porque me cae mal, no porque tengo una conjura y tengo que hacerlo pagar por lo que me hizo, que no sé qué es lo que me hizo. Eso no. Entonces, fiscalización sí, controla al Poder Ejecutivo también. Como dice la ley. Actuar a destajo, conspirar para retomar el poder, para detrás de las cortinas ver cómo mangoneo a la función ejecutiva, creo que no es dable. Si se juntan ahora con lo aprendido, donde todos tenemos que también recoger los errores, rectificar, y hay agendas sociales, saludo que la Asamblea en este mes haya aprobado la ley de equidad salarial, la ley de salud mental, algunas causas sociales que quedaron pendientes. Me parece muy bien. Yo felicito la labor de la Asamblea, son cosas sociales que le importan a los ciudadanos. Y si eso se junta a la izquierda y a la derecha, me parece bien. Lo que no me gustaría es que se junte la izquierda y la derecha para ver a quién ponen en el Consejo de Judicatura para que sean padrinos de quienes persiguen políticamente o quienes se enriquecen a través de la sentencia. Eso es lo que no me gustaría. Claro, y básicamente es netamente cumplir el capricho de alguien que ya no está acá. Exactamente. Así. Pero de ahí que se junten, que haya convergencias, que haya acuerdos, que haya pactos en el buen sentido de la palabra para legislación que le favorecen a los más pobres, a la clase media y a los discriminados. Señores, bienvenido sea. Ahora, el futuro, Henry. ¿Cómo planeas que sea ahora tu futuro? Mi futuro ¿25 sí o no? Mi futuro está todavía por construirse. Yo estoy enterito. Recién cumplí 50 años de edad, 25 años entregados al país. No me arrepiento. A mucho gusto, así que está en pleno proceso de construcción. ¿Probable candidatura? No la descarto. Muy bien. Ahora, llegando al final ya de este programa, y te quedo muy agradecido por estar acá en este conversatorio, tenemos un jueguito de preguntas. Yo te doy un nombre, tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Bueno, vamos iniciando. Leonidas Issa. Anarquista. Guillermo Lasso. Demócrata. Partido Social Cristiano. Trascendente. Asamblea Nacional. Órgano legislativo. León Febres Cordero. Líder. Jaime Nebot. Gran exalcalde. Bueno, música favorita. De todo. Gusta? Me gusta mucho la música. Me apasiona mucho el rock. ¿Pero qué tipo de rock? El New Wave. Ok. Rock alternativo. Rock duro. Heavy metal lo escuché cuando era muy pelado. Era fanático de Iron Maiden, pero muy pelado. Pero me gusta el rock en general. Pero me gusta mucho el rock alternativo. Me gusta mucho el New Wave, el pop. Y me encanta la música en español, desde Soda Stereo hasta las baladas románticas de Montaner, Franco De Vita, Miguel Bosé, etc. Me gusta mucho, sí. ¿Película favorita? Muchas, de todo género. Me gustan las históricas, me gusta Lincoln, soy fanático de la trilogía de Batman, la de Nolan. Buenísima. Me gusta muchísimo. Braveheart, o sea, de películas de cine, imagínate, me gustan también las películas románticas, me gusta The Notebook, me gusta Notting Hill, me gustan las comedias románticas lights, también las comedias, sí, me gusta todo. Me gusta mucho el cine. Ahora ya, en una futura campaña, en caso de que estés, ¿vas a bailar en TikTok o no vas a bailar en TikTok? Bueno, voy a bailar. ¿Dónde se muestre el baile? Ese es un tema de comunicación. Ok. Lo importante es que baile. Consejo para los jóvenes que se quieren involucrar en la política. Háganlo. Ustedes no pueden ser espectadores, sino actores del cambio. No le tengan miedo.
Bueno, Henry, muchas gracias por estar en este episodio de nuestro podcast No Te Agüeves. Recuerden vernos en las diferentes plataformas digitales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Sí, para mí sigue siendo Twitter. X no está en mi vocabulario. Muchas gracias. Hasta una próxima emisión. Gracias, Henry. Gracias a ti, hermano. Yeah.